Vamos a la enseñanza de hoy, que les decía, lo que hoy tocaba según cronograma de la escuela era hablar un poco de los gobiernos eclesiásticos, de los gobiernos incorrectos y del modelo correcto. Era un poco pesada la enseñanza de hoy, valga decir, a un líder amigo, a un pastor, alguien le dije, tengo una enseñanza técnica para el día lunes, pero decidí cambiarla por más de un motivo y la vamos a enseñar el lunes que viene porque es bien importante. Vamos a hablar de modelos eclesiásticos incorrectos y cuál es el bíblico o el del Nuevo Pacto, el del Nuevo Testamento. Somos ministros del Nuevo Pacto, aprendimos hace unas clases anteriores. Y lo que quiero compartir hoy es una chapa, es algo que nunca presenté de este modo y es algo que tiene que ver mucho con mi corazón y con el corazón de mi esposa. Y le puse el nombre nuestros hitos en la Reforma Apostólica o de la Reforma Apostólica. Así se va a llamar la clase de hoy. ¿Por qué nuestros? Porque son míos y de mi esposa. Pero hoy van a ser, espero que hoy sean de ustedes también. ¿Por qué nuestros? Porque hemos transitado en este peregrinaje y hay diferentes pequeñas y profundas revelaciones que se nos fueron haciendo carne a través de una frase del Dr. Ben, o a través de alguna experiencia, a través de un mensaje. Casi todo tiene que ver con enseñanzas que el Dr. Ben nos dio, o en la plataforma, o sentados a la mesa, comiendo algo, en un viaje con él, o de alguna manera. Y fueron tan impactantes, y nos tocaron tan profundamente en nuestra vida, que hoy nos damos cuenta con mi esposa, que son algunas de estas frases ustedes que son nuevos, que por ahí vienen a nuestros eventos hace un año, 2 años, 3 años, 4, no las escuchan tan a menudo. Algunos que están en un transitar con nosotros hace más de 5 o 10 años, sí, las escucharon al principio, pero está bueno refrescarlas y traerlas de nuevo, ¿sí? Porque tienen mucho poder detrás y todas tienen un apoyo bíblico. Entonces lo que vamos a hacer, Samantha ahora va a preparar unas diapositivas que ella preparó. Vamos a ver 10 hitos. Antes de que Samantha nos muestre los hitos, cada uno de los hitos está respaldado con un versículo o con un contexto bíblico. Pero antes de eso, les quiero contar qué significa un hito, porque estamos en una escuela, todos le tenemos que dar definición. Según la Real Academia, hito tiene que ver con clavar o fijar algo. La etimología en latín tiene que ver con clavar o fijar. Para que algo sea un hito hay que clavarlo y hay que fijarlo. Y nos dimos cuenta, bueno, a mi esposa le encanta escuchar cosas de antes, ¿no? De cuando empezamos el apostólico. Y empezó a escuchar conferencias que hemos ido a Sudáfrica, palabra de nuestro Padre, y ella va grabando hasta cuando vamos a un restaurante y nuestro Padre nos habla, y empezó a escuchar varias cosas, y me empezó a decir, ¿te acuerdas de esta frase? ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol tal? Y qué bueno que esos hitos que fueron clavados, que fueron fijados muy dentro de nosotros, nos dimos cuenta que cambiaron muchos paradigmas mentales y nuestra manera de operar en el reino. Entonces, cuando usted hoy ve una clase y dice, qué lindo lo que habló Cristian, o qué lindo esto, aquello, no fue una clase que preparé hace 2 horas, aunque el manual lo pude haber preparado de último momento, tiene que ver con una expresión y una exposición de una transformación que hace varios años que está ocurriendo dentro de mí, y hoy como de gracia recibí, de gracia me encanta dar, porque si hay algo que me encanta es cualquier cosa que recibo, ver de qué manera plasmárselas a ustedes. Hoy volvía de llevar a los nenes al colegio y decía, la clase de los hitos la quiero así, la quiero así, y después le digo a Samantha, pon esto acá, pon esto allá, y vamos a ver 10 hitos. Por ahí damos una segunda parte en algún momento, quizás en la segunda parte del año, porque hay otros hitos, pero hoy lo quise resumir en 10 porque si no, preparo un montón y después me frustro que no llego. Entonces, un hito es algo que va clavado o que va fijo. También tiene que ver con algo que está unido o es inmediato, es firme, es estable. Un hito es un mojón o un poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar, presten atención a esto, un hito sirve para indicar dirección o distancia en los caminos para delimitar terrenos. O sea que un hito puede ser puesto como un mojón. Bueno, acá es típico que uno va a la costa, ¿no? A Mar del Plata
a Necochea, a donde va, y uno quiere ver el mojón, el hito o el cartel, cuánto me falta para llegar. Marca una dirección de lo que me falta en ese destino. Pero también me puede marcar hacia dónde tengo que ir. Esa es una de las funciones de la escuela EADE, la escuela apostólica de las escuelas. Como yo siempre digo, yo no soy tu pastor, yo no soy tu padre espiritual, yo soy un maestro. Y mi función acá de maestro es marcarte como ese hito y esa dirección. Al desplegarte las doctrinas, aún a veces también a inspirarte con algo profético, quizás porque puede salir algo profético en medio de nuestras clases, te estoy mostrando un camino que todos como cuerpo de Cristo tenemos que ir transitando de a poco para ir hacia un lugar más preciso llamado Sión. El lugar de encontrarnos con Él cara a cara, rostro con rostro, el lugar de total vulnerabilidad y total perfección y madurez en Él, se llama Sión, un lugar alto. El otro día me pasó una experiencia hermosa, adorando a Dios en nuestra congregación, en nuestra casa de fe. Sentía que mientras adorábamos íbamos escalando peldaños con una fuerza y con una presión en el espíritu. Que día a día transitemos a un lugar más preciso en Dios. Y para eso es muy importante tener hitos, tener mojones. Todavía estoy con la Real Academia, no estoy yendo a lo bíblico, esto es la Real Academia, el significado de la palabra. Pero miren qué interesante, nunca hubiera pensado que también un hito puede referirse a una persona o cosa o a un hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. La iglesia es edificada con el fundamento que nos proporcionan apóstoles y profetas. De alguna manera, un apóstol y un profeta en la edificación son como hitos que nos van marcando una dirección. Yo cuando me siento ante un profeta o ante un apóstol lo empiezo a escuchar, que me empieza a decir, mira, Cristian, esto, aquello, fíjate lo otro, porque siento que me va direccionando, que me va poniendo este mojón y me va diciendo, a veces siento que me falta un montón. ¿Vieron cuando uno quiere llegar a Mar del Plata ya? Yo siempre fui bastante ansioso para llegar. Mi mamá dice que han viajado tanto ellos cuando yo era chico que íbamos a todos lados en auto, que me cansé. Dice, por ahí te cansaste, pero me encanta subirme, por eso me encanta el avión, para llegar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque voy mirando en cada cartel. Falta para Mar del Plata. De Buenos Aires a Mar del Plata hay 404 kilómetros. Yo soy capaz de ver 404, 405, porque no veo la hora de llegar. Bueno, a veces en lo apostólico me pasa así. Cuanto más conozco tanta verdad, y cuando me siento a los pies y a la palabra de las mesas de apóstoles y de profetas y me empiezan a decir, falta esto, falta aquello, hay que mejorar lo otro. No por criticar nada, sino cuando nos muestran un plan, un plano, mejor dicho, más amplio de todo lo que Dios quiere lograr globalmente sobre la tierra, yo digo, wow, lo que voy Dios produciendo. Quiero ser útil en esa, con lo mucho o poco que tengo para dar, con la semilla, con el grano que tengo para dar de arena. Quiero ser útil y quiero ser cada día más preciso para llegar más rápido o mejor o más preciso o más potente, o más sólido, más firme en ese trayecto y en esa migración. Así que también los hitos son personas o son hechos claves que nos van dando un sentido de dirección y un sentido de orientación. Otro significado de la palabra hito es un acontecimiento o una efeméride. ¿Qué es una efeméride? Una efeméride es, por ejemplo, el 25 de mayo, que nosotros nos acordamos de la revolución que dio pie a luego, el 9 de julio, a la Declaración de la Independencia. Son efemérides. Uno se acuerda que tu nación no fue la misma gracias a la labor de algo que aconteció ese día y esa fecha por el obrar de algunos hitos. En nuestro caso, de Manuel Belgrano, de José de San Martín, etcétera, de nuestros próceres que hicieron algo bueno por nuestra nación. También quiere decir juego que consiste en fijar en la tierra un clavo y tirarle tejos. Miren qué tremendo es también, que esto es como un juego que se juega en la playa, también es un hito, pero me gusta esto que va clavado en la tierra, la palabra es tierra, vamos clavando hitos que nos van dirigiendo de gloria en gloria. También es un blanco o punto, a donde se dirige la vista o puntería para acertar al tiro. Jamás en mi vida
hubiera pensado que la palabra hito quería decir todo esto. Y me encanta esta acepción de la palabra. ¿Por qué? Porque lo contrario es válido. Con lo contrario también vemos lo verdadero. ¿Qué pasa con pecar? Pecar es en el original amartía, no sé cómo se pronuncia en griego, pero tiene que ver con una de las explicaciones de pecar es errar al blanco. Si pecar es errar al blanco, tener un hito correcto es tener la dirección al blanco, para que el tiro no se me vaya de la puntería correcta. Entonces es muy importante tener hitos clavados correctamente para que no nos vayamos de puntería y para que no pequemos. Y pecar, en la mirada de lo apostólico, no es solamente cosas simples como drogarse o emborracharse o mentir, que también es una vida desordenada. Es algo más que eso. Pecar tiene que ver con errar al blanco, es operar fuera del diseño original de Dios, de como nosotros como hijos de Él, como padre. Adán, lo más tremendo no fue que comió de un fruto que no tenía que comer. ¿Qué aprendimos? Que lo más tremendo de Adán es que operó independientemente de su relación de paternidad y de eso yo, o dejó de oír a la voz paternal que lo dirigía, que debería siempre haber sido un hito para su vida, causando dirección, causando orientación para su vida. Por eso temió y por eso se escondió y por eso se fue a lugares alejados de Dios, porque ¿qué sintió? Que la gloria de Dios lo estaba desnudando y se vio sucio y se vio desconfigurado porque se vio fuera y alejado de ese hito que le daba dirección, que le daba orientación, porque estaba yendo en puntería incorrecta, estaba errando al blanco, y ahí podemos decir que Adán estaba pecando, no por solamente comer de un fruto que no debía comer. También es un clavo pequeño sin cabeza que se queda embutido totalmente en la pieza que se asegura. Se queda embutido completamente en la pieza que se asegura. Mi oración y mi deseo es que las doctrinas que enseñamos en la escuela apostólica, no la opinión de Cristian, no la buena anécdota del apóstol Tino, no, las doctrinas, lo que tiene potencia escritural y verdad de Dios, quede tan embutido en tu vida que te cause tanta fortaleza, no solo que no te olvides, sino que vivas gobernado y regulado por ese hito que está adentro tuyo. No se van a olvidar de la palabra hito. Ya veo que alguno el domingo, el sábado en la iglesia predica de los hitos. Bienvenido, prediquen tranquilos. Pero qué importante es entender la potencia que debe tener la palabra en nosotros. De hecho, una de las formas de explicar la palabra de Dios dice que es como un martillo que va clavando, ¿no? Y que ese hito, cuando Dios con su palabra nos va clavando, que nos clave esos hitos, esos clavos adentro nuestro que queden bien incrustados o bien embutidos. No les voy a contar, porque ya les tocará estar en senior, pero hoy en senior, en el nivel senior, vimos Cristo como nosotros y estudiamos que cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es estar en Cristo, es estar incrustados en Cristo. De la misma manera que podemos poner y agarrar una piedra preciosa o un brillante e incrustarlo en un anillo, ya no se escapa más. Y ya no se escapa más, y ya no es el anillo y el brillante, ya es el anillo. Y ese anillo es Cristo, que tiene un brillante. Y vos sos ese anillo, y vos sos ese brillante que Cristo deseó y incrustarte, vos en él y él en vos. Entonces ya no se sabe cuál es el anillo y cuál es el brillante, todo es uno. Por eso dice la palabra que aquel que está unido con Cristo, que está unido con Dios, es uno en él. Y lo que Dios unió, no lo separa ningún hombre. Así que no hay posibilidad de separarte de Cristo. Aún si fuere al Hades y pusiere su lecho en el Hades, ahí estaré yo, dice Dios. Pero empecemos con los hitos. Hito número 1, Samantha. A ver, publicanos el hito número 1, que tiene que ver con el libro de Josué, capítulo 3. Este fue un versículo 4, si no recuerdo mal. Este fue uno de los hitos primeros que vivimos y escuchamos con mi esposa, y que el doctor Ben nos decía, no han transitado por este camino antes. Hoy me doy cuenta.
amados alumnos que nunca han transitado por este camino antes. Pero todos los días me doy cuenta. Cuando esta palabra me abrazó de tal manera y me capturó de tal manera, yo no puedo hacer otra cosa que escudriñar, estudiar. El pastor Tecas y su esposa decían que escuchan, que meditan en la palabra, y veo que están siendo muy buenos estudiantes porque replicaron un montón de cosas que han aprendido, pero yo me he vuelto casi adicto a la palabra, casi yo podría decir adicto. A veces hasta bañándome, estoy escuchando algo, vistiéndome, cocinando, porque hay tanto que tengo para escuchar y tanto que deseo seguir aprendiendo y deseo seguir creciendo y veo que hay tantos hitos delante de mí por lograr y tanto camino que no he transitado antes que no me quiero quedar corto, no me quiero quedar afuera y quiero dar la mejor versión para ustedes también. Dice Josué 3:4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ahí los hitos fueron los sacerdotes, los hombres de Dios, los líderes y también el arca. Ellos debían seguir el arca cuando iban pasando el Jordán, porque era un camino que nunca habían transitado antes. Toda una generación murió en el desierto por no entrar en el reposo, por no creerle a Dios de manera completa y al 100%. La generación de los padres murió, la generación de los hijos cruzó el Jordán, pero nadie les enseñó antes. No fueron a EADE, a la Escuela Apostólica de las Escuelas, no tenían la Escuela Apostólica de las Escuelas que le digan, bueno, el Jordán lo van a pasar así. Tenían que escuchar la voz apostólica de Josué guiándolos porque era un camino que no habían pasado antes por ahí. Y te aseguro que la locura que iniciaste al empezar en la Escuela Apostólica de las Escuelas, al comenzar con la palabra apostólica, al permitir que Dios te revele el nuevo diseño que Él tiene sobre la tierra de manera global, es un camino que te aseguro que no has transitado antes. No es un trencito que te lleva despacito, ya que están los del sur, la trochita, me acuerdo de la trochita, que casi ibas, no sé si ahora están andando de forma turística, pero en el sur, varios del sur lo deben conocer, la trochita es un trencito tan despacito que uno hasta caminando y corriendo lo iba siguiendo. No, lo apostólico a veces va a ser como una montaña rusa porque te va a causar mucha adrenalina, va a haber parates, va a haber rapidez, va a haber aceleración, pero te va a causar un mover en el espíritu, una revolución en el espíritu. Es un camino que no has transitado antes. Y número 2, vamos a Manta con rapidez porque esto recién empieza y es poderoso. Número 2, nuestro bebé va a saltar adentro, así como saltó este bebé que vamos a leer. Dice Lucas 1 del 44 al 45, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. María fue a visitar a su prima, Elizabeth. Hola, bienaventurada, no sé qué le habrá dicho, bendecida, shalom, ¿cómo le habrá saludado María? Solo el saludo de María, que portaba a Cristo adentro, hizo que saltara el bebé que tenía Elizabeth, que era Juan el Bautista, que todos sabemos que Elizabeth está más avanzada en el tiempo de su embarazo. Y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. No puedo decir algo que la Biblia no dice, pero no veo y no estoy seguro cómo se presentó María, si le contó, si le había contado antes, si le mandó un WhatsApp a su prima y le dijo, el Espíritu Santo me favoreció y ahora estoy embarazada de él. No, parece que no sé si hubo esta charla. Yo creo que hubo una revelación tan patente de Elizabeth dentro de ella, que fue tan fuerte lo que vivió, que Cristo estaba dentro de su prima, y que portaba la simiente incorruptible del Verbo hecho carne dentro de María, que esto la llenó el Espíritu Santo de un fuego especial, de algo del Espíritu tan fuerte de Elizabeth. El bebé saltó adentro de ella. No cualquier bebé, era Juan el Bautista, era el enviado a proclamar el camino y a preparar el camino para el Mesías. ¿Por qué uso esto como un hito? Porque cuando vas viendo la verdad de lo apostólico, la verdad de lo nuevo que Dios tiene para soltar sobre la tierra globalmente por muchas voces apostólicas que se van a presentar delante de vos con voces tremendas, con frecuencia del cielo,
soltada para tu vida, soltada para el cuerpo de Cristo, algo adentro va a saltar. Cuando hay verdad divina, algo adentro tiene que saltar. Esto es lo mismo que aprendimos en la clase del Dr. Ben, que aquellos de camino de Maús dijeron, no ardía nuestro corazón cuando se abrió el pan, partimos el pan y se nos reveló que Cristo estaba con nosotros. Algo tiene que arder adentro. La religión no lo va a provocar. Los mensajes motivacionales no lo va a provocar. La buena consejería pastoral no lo va a provocar. Los buenos libros no lo va a provocar. Solo lo va a provocar la verdad revelada por el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando se nos revela la pureza de la palabra de Dios, no el cuento de un relato bíblico, no la teología de un instituto, no el lindo corolario, la linda introducción que Cristian dio en la clase, no, la verdad divina, cuando se te revela la verdad divina soltada por una voz llena de un manto apostólico, llena de un manto profético, cuando se te revela la verdad, el bebé adentro tuyo te va a decir, esto es verdad, a esto seguir, a él oír, esta verdad oír, por esta verdad caminar, por esta verdad edificar tu vida, por esta verdad llevar adelante tu ministerio. Vamos con el hito número 3, que va a tener que ver con algo tremendo, que está relacionado con esto. Hito número 3, siempre necesitamos un vientre para su kairos. Su kairos es el kairos divino, es el kairos de Dios, por eso está en mayúscula. No tiene mucho sentido que haya un kairos si no hay un vientre. Hay un Mesías, necesito el vientre de María. Lucas 1:38 dice, María, luego de escuchar las palabras del ángel, un ángel es un enviado, quiera Dios que pueda ser yo un enviado a traerte buenas nuevas cada lunes, quiera Dios que tomes al Dr. Ben como un apóstol es un enviado que te viene a impartir doctrinas, a veces va a haber mensajes que van a ser muy proféticos, quizás no tanto en este nivel, pero en niveles superiores. Recibilo como un enviado, recibilo como un cartero que te viene a traer una carta con unas buenas noticias hermosas que son las noticias del Evangelio. María lo recibió, abrazó al enviado, abrazó al ángel. María no se puso a pensar, ¿qué van a pensar mis padres? ¿Qué va a pensar la cultura? ¿Qué van a pensar que estuve en intimidad en relación con José antes del tiempo? ¿Qué van a pensar? ¿Que soy una fornicaria? No, ella se abrazó al enviado y dijo, dos palabras claves. He aquí la sierva del Señor. Ahí nos faltó subrayar he aquí. En tus notas, subrayá he aquí. De la misma manera que está subrayado, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué quiere decir he aquí? Mirá, cuando uno es llamado por Dios, tiene que decir heme aquí, Señor. Yo no entendía muy bien, o tanto como lo entiendo hoy, pero fui llamado al ministerio hace mucho tiempo, desde muy pequeño. Y cuando yo escuchaba las canciones heme aquí, que hablaban de heme aquí, de Marcos Witt, o alguien que predicaba y decía heme aquí, algo se movía dentro mío. Porque heme aquí quiere decir que estoy aquí ahora uniéndome en rendición a la voluntad de Dios. Heme aquí, aquí estoy, es unirme a mi identidad y a mi llamado con Dios para operar en esa voluntad de Dios. Heme aquí, aquí estoy, dispone de mí, estoy rendido a ti, estoy disponible. Eso quiere decir heme aquí. Hágase conmigo conforme a tu palabra, no conforme a mi deseo, a mi plan, a mi proyecto, que lo acomodo al tuyo. Hágase absolutamente conforme a tu palabra. Una de las definiciones de lo apostólico es aprender a morir exitosamente, a morir a mi pasado, a mi concepción, morir a mis paradigmas, morir a mis conceptos religiosos. Y lo apostólico podría también resumirse con las hermosas palabras de la Virgen María, que hasta ese punto era virgen, diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, que tu palabra me forme, que tu palabra haga de mí su vientre. Y la recibo y me convierto en una mujer favorecida. Y el ángel se fue de su presencia. Hito número 4. Dice, preparación del camino del Señor. ¿Quién preparó el camino? El bebé que tenía en el vientre, Elizabeth. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Juan. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era alguien muy religioso. Zacarías era alguien que conocía mucho las Escrituras. Y su oración era tener un hijo. Zacarías, voy a responder tu oración. Miren qué tremendo. ¿Cuántas veces Zacarías le habrá hablado a Dios orando por tener un hijo? Y ahora llegó el momento, te lo voy a dar. Pero Dios le hace un chiste a Zacarías. He escuchado, pero ahora te voy a enmudecer. Ahora no te quiero escuchar más. Hasta acá te escuché. Porque después se queda mudo. Dice que conforme a las tradiciones le querían poner un nombre incorrecto a Juan el Bautista. Y dijeron, no, no será llamado conforme a la tradición. Porque conforme a la tradición le querés llamar Zacarías como vos. ¿Qué nombre le querés poner? No va a ser Zacarías, no vas a dar a luz un hijo conforme a tus tradiciones, conforme a tu paradigma, conforme a tu religión, conforme al pasado. Vas a dar un hijo a luz conforme a lo nuevo que tengo por delante. Y lo nuevo que tengo por delante es hacer de ese hombre alguien que con un ministerio tan profético que va a abrir las puertas, va a preparar el camino para el Mesías. Y preparar el camino para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Arrepentimiento no es, Señor, perdóname mis pecados. Arrepentimiento es un metanoia, un cambio de mente. No solo preparar los corazones, sino que dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de ellos con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál es el espíritu del poder de Elías? Ahí lo explica. El espíritu del poder de Elías es aquel que hace volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El espíritu de Elías viene clamando como una voz que clama en el desierto, haciendo volver los caminos que vuelven primero acá, mi manera de pensar, mis paradigmas, mis pensamientos, se acomodan al propósito y al kairos que Dios tiene, y el kairos que viene encarnado en la persona de Jesucristo, acomodando el corazón de los padres a los hijos, porque la unción de Elías es una unción paternal. Por eso, cuando es ascendido al cielo en los carros de fuego, Eliseo no le dice, ay, se va mi apóstol, se va mi pastor, se va mi profeta. No, le dice, Padre mío, caballos de Israel, caballos de fuego. Él lo ve y que se le va a su padre, que su padre asciende, que su padre se va a otra dimensión, que se va a otra esfera y que se eleva y él quiere irse con él. Y él se siente tan apegado a él que no se quiere quedar solo. Y no se queda solo porque él le suelta el manto a Eliseo, y Eliseo y Elías están unidos por el manto paternal, porque Eliseo descubre en Elías un verdadero padre, alguien con la configuración y con el espíritu de padre. Y eso mismo ahora viene portándolo Juan el Bautista, el profeta que fue anticipado que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Vamos al próximo hito, que es el número 5. Vamos a migrar, tenemos que migrar del modelo iglesia, pastor, miembro, al modelo de casa, padre y madre en el Señor e hijos. Tenemos que empezar, aquellos que somos líderes y pastores, o aquellos que son miembros de una iglesia, a empezar a ver en nuestras casas de fe, en nuestras iglesias. Algunos podrán, otros no, porque quizás van a una casa de fe donde su pastor no tiene ganas, no cree, no le gusta, está en contra de la paternidad. Esperemos que todos podamos sentarnos a una mesa y operar en una casa como opera un hijo con un padre. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Acá en gramática hay algo que se llama aposición. Donde dice que es la iglesia del Dios viviente, es una aposición, y una posición es algo que va a definir lo previo. O sea, que la casa de Dios es definida por esta posición. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? La casa de Dios. O sea, tu iglesia no es tu templo, o tu actividad, o tu evento, o tu membresía. No. Los que son miembros deberían ser tus hijos, que se sientan a tu mesa, y en esa casa de fe tiene que haber un padre y una madre del Señor
que los alimentan, que los nutren, que los dirigen, que los llevan en la nueva migración en Dios, en el avance en Dios, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hito número 6. Hay muchas cosas que hay que migrar y vamos a seguir aprendiendo clase tras clase. Como estamos sentados en una casa, en una mesa, en la mesa de una casa, en la mesa de esa casa debo declarar públicamente en la mesa en la que estoy sentado. No se trata de que hoy me congrego acá, mañana me congrego allá, hoy voy a ese evento, mañana escucho en YouTube, mañana recibo este libro. Miren, si hay algo malo que produjo la pandemia es que sacó a muchos tíos y muchos alejaron de sus padres y siguieron a tíos. No es un tiempo para tíos, es un tiempo para padres. Entonces, con tus propios labios tenés que reconocer la mesa a la cual pertenecer y decir, este es mi padre, Juan Pérez es mi padre. Bueno, los que son hijos míos suelen decir, no sé si todos, pero dicen, Cristian es mi padre, Sandra es mi madre espiritual. No importa tanto si tu padre es un pastor, un profeta, un apóstol, cuál es la función ministerial en el reino y en el cuerpo. Lo importante es que tengas la seguridad de que para vos es un padre, porque un padre es el que forma tu carácter, un padre es el que te alimenta, un padre es el que extrae, saca a la luz la porción de Cristo que hay en vos para ayudarte, disciplinarte, corregirte, guiarte, y va a ser ese hito o ese mojón, como aprendimos en la introducción, para ayudarte a llegar a Sion, al lugar de perfección. Miren qué hermosa esta historia. Mira, tenés que tomar una decisión. Yo siento que tenés que tomar una decisión. ¿Cuál es la casa que vas a abrazar? ¿Cuál es la mesa en la cual te vas a sentar? ¿A la mesa de Saúl o a la mesa de David? Hay varios que me están escuchando, quizás acá, o quizás en la grabación, que van a tener que tomar una decisión determinante en sus vidas. Y así le pasó a Mefiboset. Mefiboset naturalmente pertenecía al orden anterior, a la mesa de Saúl. Pero por misericordia y por gracia, porque es una mesa de gracia, la mesa de David se sienta en un lugar que no le merece, que no merece, o que no tiene los derechos legales para sentarse, pero como David es alguien de pacto, quiere cumplir con el pacto que le hizo a Jonatán, su hermano, en la fe, y lo hace por medio de encarnar el cumplimiento de ese pacto sentando a la mesa a alguien que había quedado de la casa anterior. Segunda Samuel 9, del 5 al 7 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, de otra mesa, de otra casa. Pero, mira, yo decidí por gracia, yo David, yo con la paternidad de David, decidí meterte en esta mesa y en este reinado, aunque no tenías derecho de hacerlo porque te pertenecía a otra mesa. Y se postró sobre su rostro, hizo de reverencia y dijo, David, cuando lo vio, dijo, Mefiboset. Y Mefiboset respondió, he aquí tu siervo. Lo mismo que dijo María al ángel, aquí estoy disponible, me siento a esta mesa. Lo trajo de Lodebar y lo sentó a otra mesa. En el 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora esta es la mesa. Te cambió la comida, te cambió la mesa, te cambió el lugar. Lodebar es un lugar de lo desconocido y lo olvidado. Ahora estás en el lugar más importante de todo Jerusalén. Estás en el palacio del rey. Y me encanta que le dice, te devolveré las tierras de Saúl, tu padre. Un verdadero padre en la fe te conecta con tu herencia en Cristo. Vamos al hito próximo, que es el hito número 7. Aprendidos con H intermedia quiere decir capturados o asidos. No es aprendido de aprender, es aprendido de que sos capturado de arriba. No voy a detenerme mucho en este hito. Si a alguno le interesa, en el canal de las escuelas hay una enseñanza que se llama Aprendidos desde arriba. Si la encuentran, escúchenla. Si no la encuentran, le preguntan a Samantha o a mí y se la mandamos. Dice Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir es atrapar,
así es capturar, es abrazar de tal modo que no se te escape aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo es un testimonio de alguien que fue capturado. Dice que de camino a Damasco, cuando era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los pilares fundamentales y columna más tremenda de la iglesia. Pasó de ser un perseguidor y casi un asesino a ser uno de los pilares fundamentales con los cuales se escribió un tercio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue capturado por Cristo, para su causa. Ahora me toca a mí capturar, dijo él, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo apostólico se trata de un presionar. Antes se lo definí con esa sensación en la adoración que tuve de subir peldaños, de presionar, de hacer una fuerza hacia adelante. Hace poco se me reveló esto porque no entendía algo. En lo apostólico se habla de reposo, de no tener esfuerzo. Claro, de no tener esfuerzo en la carne, de no tener esfuerzo en la humanidad, de no tener esfuerzo en mi don y hacer que mi don me logre algo y mi poder y el fuego que hago descenderlo al cielo y mi gran ayuno y mi gran oración. Eso no es lo apostólico. No se presiona de esa manera. Se presiona por medio de posicionarte en la verdad, abrazarte a la verdad y ser audaz y violento en cada día estar más impregnado de la verdad y convertirte en esa verdad encarnada sobre la tierra. Entonces tengo que presionar aquello que primero fui capturado y presionado yo. Entonces no es una presión, no es un esfuerzo en la carne, sino es un presionar en conocer cada vez más a Cristo. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a Cristo. En otra clase lo vamos a explicar mejor, pero una de las formas de aprender a Cristo, acá sí es aprender de aprendizaje y no aprender de capturar con H, pero una de las formas de tener, que tenemos que entender que aprender a Cristo, que me salteó era la introducción, es empezar a valorar de la manera correcta a Cristo para incrementar en ese conocimiento de Cristo. La palabra aprender viene del versículo ese que dice, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese versículo es hermoso, lo vamos a estudiar en otra clase, pero tiene que ver con que no habéis valorado así a Cristo. Porque tenemos que incrementar en nuestro conocimiento de Él por medio de ir y ser informados, recibir la revelación del verdadero Cristo dentro de nosotros, para que podamos entender nuestra identidad en Él. Y también la última definición de esta palabra etimológicamente, de aprender, quiere decir, no es aprender de cualquier manera, es aprender por medio del uso y la práctica, de modo que se te vuelva un hábito y que estés acostumbrado a eso. Cristo se tiene que volver un uso y una práctica constante. La naturaleza de Cristo, la esencia de Cristo en vos, la sustancia de Cristo en vos, tiene que volver algo de todos los días, algo habitual, algo cotidiano. Hito número 8. Dice de la siguiente manera, reino aquí y ahora versus reino futuro. Ahí nos faltó, después le podemos poner unas comillas. Cuando lo vean en el manual lo van a ver con comillas. Reino aquí y ahora, comillas que encierran, versus reino futuro. Reino interno versus reinos en el cielo. Y para esto voy a usar una versión diferente, que es la versión nueva internacional, que dice, Lucas 17, del 20 a 21. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. También les prometo otro día estudiar mejor esto. No van a decir, mírenlo aquí, mírenlo allá. O sea, no van a tener una señal evidente que les muestre ahí está el reino. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque es interno. Des en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. La generación de Jesús, muchos no creyeron, la generación Tomás, por así decirlo, porque querían tocar y palpar y ver el reino aquí ahora. Les hubiera sido mucho más fácil verlo a Jesús entronado, sacando del trono al imperio romano y él ocupar el lugar de emperador. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es interno. Entonces, el reino aquí ahora, él trajo el reino aquí ahora, Emmanuel, Dios con nosotros. No estamos esperando el reino de Jesús. El reino de Jesús está aquí ahora. El reino de Jesús está aquí. El reino de Jesús está aquí. El reino de Jesús debe estar en nuestra casa natural. El reino de Jesús debe estar en nuestra casa de fe. El reino de Jesús debe estar, si sos un hombre de los deportes, en los deportes. Si sos un hombre de los negocios, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, donde
tenés que manifestarte como un rey, y ahí tenés que llevar el reino. El reino es aquí y ahora, no es un reino futuro. El reino también es interno, es espiritual. No es que necesitas, bueno, como yo soy hijo del rey, tengo que ser un diputado. Si Dios te llamó a ser diputado, bienvenido. Si Dios te llamó a ser presidente de la nación, bienvenido. Pero no es el reino que necesita la literalidad para gobernar. El reino es interno, no el reino en el cielo. El reino en la Biblia se dice que es, algunas veces dice el reino de los cielos, algunas veces dice el reino de Dios, algunas veces el reino de nuestro Padre. Son diferentes formas de mencionar o de describir al mismo reino. Si decimos el reino de los cielos, está hablando de la esfera desde la cual se suelta ese reino, que es la esfera celestial, la esfera del cielo. Si dice el reino de Dios, está mostrándoles que el protagonismo y el soberano, la cabeza principal, es Dios de ese reino. Si dice es el reino del Padre, les está mostrando que no solo es un soberano, sino que tiene un corazón paternal. Son diferentes formas para describir el mismo reino. Pero algo más para terminar con este hito. Esta no es tan específica, esta es una de las mejores de habla inglesa en este versículo, perdón, de habla hispana en este versículo, pero no es lo mejor, porque según el original y en la versión King James, por ejemplo, las versiones en inglés, no dice, desen cuenta que el reino de Dios está entre vosotros, sino que dice, está dentro de vosotros. Dios bendiga a los traductores de la Reina Valera, pero no hay versículo que diga y que hable del reino dentro de nosotros. Y es tan importante entender la revelación de que el reino está adentro de nosotros, que gracias a Dios por las versiones en inglés que sí respetaron esa parte de la traducción y entender que el reino no solo está aquí y ahora, sino que está dentro de nosotros. Hito número 9. Nos faltan solo 2. No se me vayan, que ya vamos terminando. El cielo es un lugar, esta tiene que ver con lo que vimos recién, ¿está? Enlazado. El cielo no es un lugar a donde ir. No digo que un día no vas a ir al cielo, no dije eso. Digo que no tiene que ser conceptualizado como un lugar hacia donde nos vamos a mover, sino una dimensión desde la cual operamos aquí, ahora. En la mentalidad paulina, ustedes están sentados con Cristo a la diestra del Padre, con Cristo en Dios. Estamos sentados en lugares celestiales aquí y ahora, no cuando vayamos al cielo. Jesús dijo en Juan 14, 1 al 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto voy a dejarles con ganas, porque tendremos que estudiarlo bien en profundidad, lo que habla Juan 14. Pero a alguien se le ocurrió decir que hablaba del cielo. Yo te voy a asegurar y te voy a mostrar que Juan 14 no habla del cielo. Lo que habla Juan 14 es de la casa de mi Padre, que tiene muchas moradas. No habla de que hay un cielo con muchas casitas. Alguno cuando vaya al cielo dice, yo quiero estar al lado de la casa de Todd Freyson, a la vuelta de Carlos Anacondia, pues son los más ungidos en Argentina, no sé. Alguno querrá escuchar alguna predicación y estar cerca, alguna predicación y a la vez reírse y dirá, yo quiero estar cercano a la casa de Dante Hebel, no sé. Por ahí alguno quiere estar cerca mío, alguno no, porque por ahí piensa que le voy a tomar un examen. En el cielo también te voy a mandar tomar un examen. Se ríe el pastor Tecar. Pero lo que está hablando en la profundidad etimológica, ahí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando que en la dimensión del cielo, que en la dimensión Dios, que en la dimensión en Cristo, nosotros tenemos un lugar. Y hay otras versiones de este mismo versículo que dice, cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, en realidad, ¿saben lo que dice? Cuando yo supe esto, este hito me plasmó y me abrazó y me aplastó. En realidad, algunas versiones dice, voy a preparar de ustedes un lugar. De nosotros, Él quiere preparar su morada y su lugar. Así que, si hay o no una casa cerquita de un predicador famoso cuando vayas al cielo, no es para preocuparte hoy. Por ahí te toca medio cerca de una hermanita muy buena, que se portó muy bien y está bueno también. No te enfoques en eso. Lo que quiero que te enfoques hoy es que Él quiere hacer de tu vida su morada y su mansión y
es su lugar de habitación. Por eso dice, yo soy a la puerta y llamo. El que me abriere, entraré a él y cenaré con él. En tu corazón. Número, en tu dimensión, en tu espíritu. Último hito de la noche y ya nos retiramos. Dios no cambia, somos nosotros los peregrinos como el pueblo de Israel. Lo que cambia, progresa, avanza en nuestra experiencia y conocimiento de Él. Esto está basado en Hebreos 13, versículo 8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto lo digo porque algunos dirán, ¿qué se cree este doctor Ben? ¿Qué se cree Cristian con esta escuela? ¿Que inventó algo? ¿Que inventó la pólvora? Dios es el mismo. Por supuesto, en inglés diríamos, of course, of course. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es el mismo de tus abuelos, del que oró por vos, esa tatarabuela que oró por vos. Dios es el mismo de Martín Lutero. Dios es el mismo de Pedro. Dios es el mismo de todos. Lo que cambia es nuestra experiencia con Él, porque lo vamos conociendo de gloria en gloria. Escudriñar las Escrituras, algo que estamos viendo ahí, nos ayuda a conocerlo mejor a Él. Y el último versículo de este hito, creo que lo tenés, hay un versículo más, Samantha, ahí en este hito, que dice, Salmo 84:5, esto también demanda para otra enseñanza, y tiene que ver con esto de valorar cada paso, de valorar al Cristo que tenemos adentro. Bienaventurados los que hacen de ti su fortaleza, los que hacen de Dios su fortaleza, porque ellos valoran o atesoran cada paso del viaje a Sion. ¿Dónde es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo, conocerlo a Él. No tenemos, esto también es otro hito que mi padre espiritual me enseñaba siempre. Me decía, Cristian, en esta estación no tenemos un GPS, tenemos una brújula que nos orienta, y esa brújula es Cristo. Y el lugar y la meta es Sion, el lugar de perfección, el lugar donde todo se trata de Dios, donde todo se trata de Cristo. Último versículo para regalarles, que me encantó este versículo y no podía dejar de compartírselos en el día de hoy, y dice de la siguiente manera. Está en el Salmo 17, versículo, ya se los busco, creo que es el versículo 5, dice, no, versículo 15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No tienen la diapositiva, cierren los ojos y escúchenlo de vuelta y recíbanlo en su espíritu. Se los voy a volver a leer. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro. Dios quiere tener una experiencia íntima contigo, rostro con rostro, en la cual no hay nada que esconderle, no hay nada por qué temer, no hay nada que no puedas y no debas presentarle delante de Él. Veré tu rostro en justicia. Él es, Cristo es justicia. Él nos hizo justicia de Él. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Él. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si has cerrado los ojos, ahora abrilos. Ahora sí te la diapositiva. Mire cómo termina este versículo. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estar satisfecho tiene que ver con tener plenitud, con que estás saciado, con que ya no tenés más hambre. Estar satisfecho tiene que ver con que no te falta nada. Cuando te veas rostro con rostro en la justicia que Él te hizo que sos, dice Abraham, su fe le fue contado como justicia. Cuando te veas como el justo que Él te predestinó que fueras, justo no eres por tu esfuerzo, justo no eres porque le pediste perdón por tus pecados, justo eres porque Él en la cruz se hizo pecado por vos y te regaló esa posición de justicia por gracia. Como Él te hizo justo delante de Él y vos creíste y te despertaste a esa justicia. ¿Cuándo te despertaste? Cuando te despertaste a su semejanza. ¿Qué es su semejanza? Cuando te das cuenta que tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Del ADN del Padre, somos nosotros sus hijos. Cuando nos damos cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza, tal cual se nos dijo en Génesis 1, 26, 27 y 28, ahí somos despertados a su semejanza, se nos abren los ojos a esa semejanza, estamos satisfechos y plenos, porque Cristo es todo en todos. Muy bendecidos